Iniciamos este ciclo de conversaciones del Foro de Análisis Iztacalco. Tenemos aquí a la compañera Silvia Mariñel Arena y al compañero Fernando Aguilar para hablar sobre el PRD. Voy a empezar con un planteamiento y posteriormente voy a formularles un par de preguntas. Recientemente, el 10 de junio de este año, inició el proceso de prevención y liquidación del Partido de la Revolución Democrática, partido de izquierda mexicano. El PRD fue fundado en 1989 como una coalición de grupos y movimientos de izquierda, incluyendo exmilitantes del Partido de la, Revolucionario Institucional y miembros del Partido Comunista Mexicano. En su momento se estableció que su objetivo era promover la democracia, los derechos sociales y una política más inclusiva y justa en México. En consideración a esto último, Silvia, si gustas empezar, ¿cuáles crees que fueron los mayores logros del PRD durante su existencia? Y Fernando, si gustas continuar, ¿qué impacto tuvo el PRD en la política mexicana y en el avance de los derechos sociales y democráticos? Adelante, por favor. Bueno, yo creo que uno de los logros que no se le pueden escatimar al PRD es precisamente que la Ciudad de México dejó de ser digamos, un departamento, ¿no? Y se convirtió en una ciudad con un congreso, con todo, bueno, no todos los derechos, pero sí al menos teníamos el derecho de elegir a nuestro gobernante, porque anteriormente no se podía elegir, era elegido por el presidente, era designado por el presidente. Y allí llegaron personas de un actuar muy prepotente y corruptas, ¿no? Entonces, yo creo que sí cambió la forma de vida de los que vivimos en la ciudad cuando hubo ese cambio, ¿no? Cuando llega Cuauhtémoc Cárdenas a, a la jefatura de gobierno, ¿no? Todavía en esa primera etapa, las alcaldías, antes eran delegaciones, no podían nombrar no podían elegir a sus gobernantes, pero posteriormente se modificó la ley y ya se pudo entrar también en procesos locales en las alcaldías. Entonces yo creo que ese fue uno de los logros más importantes, ¿no? Fernando, y Gracias. luego digo, en esto que termina de ser una contribución significativa del PRD para, pues entre otros, la Ciudad de México, concretamente aquí, a tu parecer, ¿cuál habría sido el impacto que tuvo en general en la política mexicana? Y decíamos antes en el avance de los derechos sociales y democráticos. Sí, bueno, yo rescataría una idea fundamental. A mí me parece que la importancia del PRD como fuerza política electoral radica, creo yo, en que en principio en sus orígenes logró encauzar de manera institucional la lucha por el poder, ¿no? Si uno piensa en la historia de la izquierda en este país, esa izquierda, pues básicamente estaba representada por una pequeña ala del PRI, pero las izquierdas más radicales, digamos, siempre estuvieron circunscritas a pequeños espacios no reconocidos y no institucionalizados. Pienso, por ejemplo, en todo el tiempo que el Partido Comunista funcionó casi de manera clandestina, ¿no? No es sino hasta la reforma de los años 70 que el Partido Comunista logra un primer registro y en ese momento comienza, yo digo, una larga transición, un largo camino de lo que podríamos llamar las izquierdas en México. Y creo que la importancia del PRD en su momento fue que con su antecesor inmediato, el Frente Democrático, pues logró cohesionar a una serie de grupos que en términos generales podríamos identificarlos como la izquierda, pero si los desmenuzamos habría grandes matices.
estaba la izquierda, digamos, priista de la escisión con Cuauhtémoc Cárdenas al frente, pero del otro lado estaba la izquierda de esa izquierda que en algún momento después del movimiento del 68 y de la represión que ésta representó, se optaron inclusive por la vía de la guerrilla. Estaba la izquierda más institucionalizada. Entonces, uno de los grandes logros fue que logró cohesionar a esa amplia gama de izquierdas que coexistían en el país y encauzarlas institucionalmente en la disputa por el poder de manera electoral. Yo creo que ese es un ¿No es logro. algo que hace ahí ya actualmente Morena, Fer? O sea, ¿Perdón? esa coincidencia de fuerzas no las termina de agrupar actualmente en Morena. A mí me parece que no las agrupa en su conjunto, ¿no? Es decir, hay muchas organizaciones, muchos movimientos sociales que legítimamente podemos llamar de izquierda y que en la actualidad tengo la impresión que el partido no ha logrado arropar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta idea de eh, todos los apoyos que anteriormente en el régimen, digamos, más paternalista y de control corporativista tenía el PRI, donde pues, acercaba apoyos a ciertas organizaciones a cambio de un apoyo mutuo. Yo creo que cuando llega Morena y el partido rompe con esa lógica y el gobierno, particularmente la presidencia, decide dirigir los apoyos directos a los beneficiarios y rompe con los líderes que terminaban siendo intermediarios, perdón. Yo creo que no solo implicó el romper con esos intermediarios, sino implicó un alejamiento del Partido Morena de ciertas organizaciones que finalmente son de izquierda y que seguramente apoyaron en la elección, ¿no? Yo creo que es una tarea pendiente, pues, ¿no? Del partido reconstruir estoy hablando de Morena ahora, aunque brincamos del PRD a Morena, pero creo que sí es una tarea pendiente reconstruir esa relación, ¿no? Del partido, del actual partido de izquierda Morena. Ok, volvemos entonces al PRD. Hay una lectura, interpretación, Silvia, Ujú. para ser más preciso, desde la ciencia política, desde ciertos intelectuales que refieren que el PRD juega un papel crucial en la transición democrática en México y en la lucha por la justicia social. Aquí yo quiero ser un poco más ácido en mis preguntas. ¿Te parece que hay una auténtica transición democrática con el triunfo en la presidencia por parte del PAN y Vicente Fox en el año 2000? Y en esta transición estaría participando el PRD, o más bien el papel de este partido fue más simbólico, por lo que solo contribuye a la imagen de una transición descafeinada, una transición patito, dirían los jóvenes actualmente. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que no había habido una transición democrática porque todo siguió funcionando igual. Cuando sale el PRI y llega el PAN, lo mismo, incluso los mismos personajes, ¿no? El Bester Gordillo, Moreira, todos los personajes que estaban anteriormente con el PRI se vieron, pues, encontraron cabida en el nuevo gobierno. Eso, y lo que es peor, pues sus prácticas, ¿no? Realmente allí yo sí estoy convencida de que la concertación que hizo Salinas de Gortari con Diego Fernández Ceballos en el 88, cuando no, en la primera elección en donde se queman las urnas, se queman las boletas en el Congreso, todo eso, Es correcto, es 1988. les dio una unidad, si no en principios o no ideológica, sí en intereses políticos, y desde entonces siguió gobernando el PRI. Yo pienso que además había una correlación de fuerzas muy diferente, ¿no? Ciertamente la izquierda ya estaba
digamos, participando en elecciones. Ya había un partido en donde varios partidos de izquierda, porque había varios en ese entonces que estuvieron participando y el más fuerte era el PRD. Sin embargo, la correlación de fuerzas a nivel, digamos, de la opinión pública, el sentido común y todo eso, estaba muy desventajoso todavía para la izquierda, ¿no? Entonces, incluso en las primeras campañas contra López Obrador, las campañas que hicieron de que era un peligro para México, etcétera, fue muy difícil enfrentarlas por la cuestión de los medios de comunicación y un montón de cosas. Ahora, en el 2018 que llega Andrés Manuel a la presidencia de la República, sí se ve que hay un cambio, o que está iniciando un cambio estructural, porque yo pienso que todavía faltan muchas cosas. Sin embargo, sí hay un funcionamiento diferente del Estado, ¿no? Y también otra de las cuestiones que yo sí quisiera mencionar, que ahorita que estaba hablando Fernando, yo creo que Morena ha incluido a toda la izquierda, ¿no? Incluso a gente que no estaba ni en organizaciones de izquierda, porque fue capaz de desarrollar un movimiento social muy fuerte que permeó hasta los hogares y en todos lados. Pudo encontrar oídos a sus propuestas, ¿no? Entonces, el movimiento obradorista, que no es, digamos, nada más el partido, nada más las elecciones, sino que es un movimiento que está constantemente atento a las políticas, a lo que pasa, que se está politizando y todo eso, es algo que nunca habíamos visto, ¿no? Nunca habíamos visto. Nosotros estuvimos mucho tiempo haciendo propaganda, estuvimos mucho, no sé cuántos volantes, marchas hicimos, y sin embargo, nunca habíamos visto ese involucramiento, ¿no? Solamente de las comunidades o la parte del pueblo que estaba afectado en ese momento, ¿no? Porque los medios de comunicación tenían todo el espectro social completamente copado, ¿no? Sin embargo, después de varios años de lucha, no solamente de López Obrador, de todo el movimiento, se fue logrando un cambio en la correlación de fuerzas que supo aprovechar muy bien en su estrategia, no solo López Obrador, no, sino el movimiento que se aglutinó alrededor de él, ¿no? Pero no solamente de sus cercanos o de la gente que después, cuando se forma Morena, se afilia a Morena y está, sino que una gran cantidad del pueblo de México es obradorista de corazón, ¿no? Y sí se adscribe en la cuarta transformación, ¿no? Aunque no esté afiliado a Morena. Está muy bien esto que comentas. Quisiera, no obstante, volver a regresar todavía del tema Partido de la Revolución Democrática, transición en México, ¿no? En la pregunta que formulaba hacía el énfasis de si al final el PRD no habría sido una especie de actor más dentro de una escena donde esa, como tú también lo has referido, Silvia, donde esa transición pues más bien termina de ser una serie de concesiones, concertaciones que realmente no van a dar la pauta para la transformación del régimen, ¿no? Pero también, y vinculado con lo que tú lo has planteado, es un hecho que si hay un actor destacado dentro del Partido de la Revolución Democrática, es Andrés Manuel López Obrador, sea porque él es presidente de este instituto político entre 1996 y 1999, porque definitivamente también el PRD tiene un lugar central en las elecciones de el 2006 y por supuesto porque va a empezar un desdibujamiento a partir de la conformación de la asociación civil con la que se da sus primeros pasos la constitución de Morena hacia 2011 y luego ya en 2012 con la renuncia de Andrés Manuel, ¿no? Entonces,
aquí sí estaríamos en primer lugar reconociendo que el PRD también no es una sola etapa, ¿no? Son distintas etapas, ¿no? Entonces, en esa lógica, ¿qué constantes habría tenido el PRD como partido, que es parte también, entiendo, de lo que aquí Fernando argumentaba en su intervención, pero qué otros elementos más bien lo distancian de cierta mística y cierta idea de lo que es la izquierda? Para ir cerrando, además de esto, y que nos ayudes a preparar esta respuesta, Silvia, eh, la pregunta que terminamos también de haciéndonos todos, ¿cuáles son las lecciones que se puede aprender por parte de Morena como este nuevo referente de izquierda, que Ujú. tendría que estar recuperándose luego de revisar la trayectoria del PRD, de la cual le pediría a Fernando que primero nos hablara? Bueno, Adelante. gracias. Yo lo primero que diría es, si tu pregunta plantea esta idea de que si en algún momento el PRD tuvo más una participación de carácter simbólico en la llamada transición, yo lo que diría es, no tuvo una participación de carácter simbólico, tuvo una participación de carácter fundamental. Es decir, si por transición entendemos ese cambio de partido político que a final de cuentas termina en manos del PAN, yo creo que el 2000 es imposible entenderlo sin el 88 y todo lo que pasó del 88 hasta el 2000. Es decir, yo creo que no hay que perder de vista que si existió cierta transición con los calificativos que le podamos poner, yo particularmente le llamaría una transición fallida, pero si existió esa transición, fue gracias a la izquierda y a la izquierda institucionalizada en la persona o en la figura del PRD. Que después haya ocurrido quizá un efecto no deseado por la propia izquierda, eso es otra cosa, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la transición, evidentemente pensaríamos que todo el régimen priista tendría que haberse venido abajo y lo cierto es que eso no ocurrió así, ¿no? Al final hubo un pacto entre la derecha y el débil partido que terminó en la persona de Fox. Yo siempre lo que he dicho es, toda la chamba que hizo la izquierda durante tantos años, pues al final el ganón, ¿no? O quien recolectó los frutos fue en ese momento Fox. Entonces, en ese sentido, yo diría, no tuvo un papel simbólico, no podríamos entender lo que ocurrió sin eso. Podríamos discutir después qué ocurrió, ¿no? Es decir, a partir del 2000 y hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador, hay quien plantearía que la verdadera transición ocurre con la llegada de AMLO, lo podemos discutir, pero yo creo que es importante ahí no olvidar el papel del PRD. Y yo digo que no es importante no olvidar el papel porque el actual partido de izquierda que parece configurarse como dominante, Morena, pues tiene que aprender de las lecciones de la trayectoria del PRD, ¿no? Y ahí me regreso a lo último que planteas, Juan. Yo digo, hay mucho que aprender de los errores del PRD para Morena. Me centro en tres sin intentar ahondar y los dejo nada más ahí para una reflexión, ¿no? Yo creo que la primera reflexión tiene que ver con estas formas que se construyeron en el partido de pequeños grupúsculos, ¿no? Las llamadas tribus, ¿no? Es bien sabido que esas tribus se convirtieron en cotos de poder, ¿no? Que se repartían cuando el partido comenzó ya a ganar posiciones, se repartían estas posiciones, se repartían recursos. Alguna vez uno de los dirigentes del partido dijo, pues terminó siendo una bolsa de trabajo el PRD y acabó la mística de la militancia, ¿no? Dos, todo lo que durante toda su historia, por todo lo que peleó que fue los fraudes electorales, pues terminaron practicándose al interior del partido. Nada más habría que recordar la elección me parece que fue la del 2009, cuando Encinas compite con los chuchos y hacen los chuchos todo lo que hacían los priistas, llenar urnas, robar actas, etcétera, etcétera. Y tres, al final el partido fue, digamos, perdiendo esa identidad de izquierda y el acabose fue cuando decide unirse al Pacto por México, porque ahí literalmente, claro, ya cuando el partido decide unirse al Pacto por México, ya se había comenzado a desfondar y la salida de Andrés Manuel López Obrador de plano le da al traste. Yo creo que esas tres cosas son bien importantes tenerlas presentes para el futuro de Morena y habría que reflexionar teniendo presente eso.
Muchas gracias, Fer. Silvia, digo, si quieres también ya cerrar tu comentario final. Bueno, sí, gracias. Yo creo que el PRD nunca fue un partido, digamos, con la misma ideología, ¿no? Sí, las izquierdas somos muchas izquierdas, o sea, no pensemos que la gente que llegó al PRD era la única izquierda que había. Hay mucha gente que no entró al PRD, hay mucha gente que participó en otros partidos, etcétera. Pero las corrientes de izquierda que llegaron al PRD, yo creo que empezaron a descomponerse o a corromperse lentamente. Bueno, ni siquiera tan lentamente, porque en cuanto, yo recuerdo que en la primera etapa, que no había tanto dinero para los partidos, este, la gente en el PRD tenía una mística muy importante, incluso eh, también por eso en los estados y en muchos lados hubo muchos asesinatos de periodistas, ¿no? En algún tiempo yo estuve en Michoacán y en Michoacán la gente que pertenecía al PRD era una gente muy combativa, muy entregada, ¿no? Y arriesgaban lo que fuera necesario para sacar adelante el proyecto. Sin embargo, cuando se hace la nueva reforma política en la cual eh, se aumenta exponencialmente el dinero que se le da a los partidos, pues obviamente era una estrategia para cooptar, ¿no? Cooptar a la izquierda partidaria, porque entonces haces que esa organización de izquierda, esa y las que sean, porque yo no hablo nada más ahí del PRD, también el PT, también el Partido del Centro Democrático y todos ellos, y todos los que alguna vez enarbolaron los principios de la izquierda, al hacer esa reforma política en donde aumentan considerablemente las prerrogativas, se vuelven dependientes y olvidan casi lo que es el trabajo social y viven solo para las elecciones, porque lo que les interesa es conservar el registro y aumentar sus prerrogativas y entonces necesitan más cargos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa dinámica que les impusieron desde arriba, ¿no? Porque toda esa propuesta fue del PAN y del PRI, no le permitió a Morena, digo, al PRD, desarrollarse y consolidarse bien en sus principios ideológicos, porque tenía poco tiempo. Acuérdense bien que el PAN es más antiguo que el PRI y que el PRI en ese entonces pues ya tenía más de 50 años funcionando, ¿no? Y sabían perfectamente que el papel del dinero en las cuestiones partidarias. El PRD, pues, allí yo creo que fue un parteaguas, ¿no? La cuestión de tener tanto recurso, ¿no? De tener tanto recurso y allí empieza una lucha interna, una lucha interna por el control de los recursos. Andrés Manuel, ha planteado en las mañaneras y en alguno de los libros que escribió el hecho de que ellos no querían la parte o la parte que coincidía con Andrés no pensaban o sí se dieron cuenta de este problema del dinero, pero la otra parte no. Y entonces, allí empieza una diferencia grande, ¿no? Y empiezan las ambiciones de algunos grupos que ya traían ese interés y que la corrupción los acabó rápidamente. Entonces ya las peleas terribles, ¿no? Por las elecciones internas, incluso violentas, etcétera, etcétera, pues fue lo que vino a dar al traste con un partido que tenía muchísimo más potencial, ¿no? Cuando López Obrador se sale del partido, pues ya había hecho todo lo posible dentro del PRD
para que el gobierno, los compañeros del PRD que estaban en la dirección retomaran el camino, ¿no? El camino de la izquierda, pero no pudo, fue una cerrazón tremenda, ¿no? Llegaron a bloquearlo completamente, a no darle ni siquiera, bueno, a regatearle la preferencia que tenían las bases por él para que él fuera el candidato. Entonces, él tuvo que salir y tuvo que hacer alianza con otros partidos de izquierda para poder hacerse visible y poder lanzar su campaña, ¿no? En el 2006. Entonces, todo esto, López Obrador inteligentemente cambia de terreno de la lucha interna que tenían, y entonces se sale y hace la asociación civil, y es cuando el PRD se empieza a desfondar. Pero eso era inevitable, porque ya se habían cerrado adentro muchísimos caminos de diálogo y ya no imperaba la ideología, ni había y estaba rota ya los mecanismos para que ellos se pudieran poner de acuerdo. Entonces, definitivamente no había otra salida que salirse y, y, y que el PRD, pues obviamente desde que sale López Obrador, empieza su declive acelerado. Pero antes ya había una descomposición en los principios y organizativa tremenda, ¿no? Entonces, eso fue, y yo creo que, no sé si lo planearon, yo creo que sí, el PAN y el PRI, el hacer esa reforma política definitivamente y darle tanto dinero a los partidos políticos es un elemento muy importante para corromper a los dirigentes y acabar con los principios y la ideología. Ahí habría entonces algunos aprendizajes que Andrés Manuel mismo habría recuperado en la solicitud de la reforma político-electoral en cierne, como sería la reducción de los presupuestos a los partidos, la reducción de los representantes en los cargos en las diputaciones y el Senado, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues les quiero agradecer a los compañeros Fernando Aguilar, a la compañera Silvia Mariñel Arena, detrás de cámaras, detrás de la edición, el compañero Eric Delgadillo y un servidor, Juan Estrella, a nombre del Foro de Análisis Iztacalco, agradecemos la escucha a esta conversación.